Pierre de Fermat nació el 17 de agosto de 1601 en Viamont, un pueblo al suroeste de Francia. Su padre era un rico comerciante de pieles, lo que le permitió realizar sus estudios de leyes en la Universidad de Toulouse, donde nunca destacó en matemáticas. Su actividad profesional fue la de jurista. Fue un alto funcionario del Parlamento de Toulouse. Luego desempeñó el cargo de juez supremo hasta su muerte en 1665. Fue apodado el príncipe de los aficionados. Dedicaba su tiempo libre a una ocupación por la que pasaría a la historia, las matemáticas. No publicó en su vida ningún libro sobre matemáticas. Sus aportaciones las conocemos gracias a la correspondencia mantenida con otros matemáticos franceses como Blaise Pascal y René Descartes. Estas correspondencias planteaban problemas con sus descubrimientos, pero nunca ponía la solución. En 1621 aparece en Francia una traducción al latín del libro Aritmética de Diofanto, su mayor inspirador. Fermat hacía anotaciones a las márgenes de esta edición. Uno de ellos tiene que ver con unas extrañas parejas de números, los números amigos. Los pitagóricos demostraron que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este triángulo rectángulo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, decimos que los números 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica. Y no es la única. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. O esta otra, 40 al cuadrado más 96 al cuadrado igual a 104 al cuadrado. La existencia de estas ternas vienen a demostrarnos que hay infinitas parejas de cuadrados formados por un número entero de baldosas, tales que al unirlas forman otro cuadrado, que tiene también un número entero de baldosas. Estos dos cuadrados de 9 y 16 baldosas nos permiten formar este otro de 25 baldosas. ¿Ocurrirá algo parecido si en lugar de hacerlo con cuadrados, lo hacemos con cubos? En otras palabras, ¿podremos formar un tercer cubo al juntar los cubitos de estos dos cubos? Probemos con algunos números. 6 al cubo más 8 al cubo es igual a 216 más 512, es decir, 728, donde 9 al cubo es igual a 729. Nos faltó una unidad. Ahora probemos con 5, 6 y 7. 5 al cubo más 6 al cubo igual a 125 más 216, es decir, 341, donde 7 al cubo es igual a 343. Ahora nos faltaron dos unidades. Podrá haber números enteros que cumplan la condición x cubo más y cubo igual a z cubo. ¿Tú qué piensas? Bien, ahora nos preguntamos qué ocurre si en lugar de trabajar con cubos de números introducimos potencias cuartas, o potencias quintas, o sextas, o séptimas, o bien en general x a la n más y a la n igual a z a la n. Bien, pues Fermat nos dejó una pequeña anotación en uno de los márgenes de la aritmética de Diofanto, la cual decía: es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general, cualquier potencia más alta que el cuadrado en suma de dos potencias de la misma clase. Para este hecho, he encontrado una demostración maravillosa. El margen es demasiado pequeño para que dicha demostración quepa en él. Después de 350 años, para ser exactos, el 25 de octubre de 1994, el matemático inglés Andrew Wiles presentó 130 páginas que contenían la demostración del último teorema de Fermat. Ahora les traigo un dato curioso. En 1995, un año después de la demostración presentada por Andrew Wiles, se emite en uno de los capítulos de Los Simpson un contraejemplo que invalida el último teorema de Fermat. En este capítulo, Homero se encuentra en la tercera dimensión, rodeado de figuras geométricas, fórmulas y ecuaciones que se desplazan por el aire a su alrededor. Una de estas ecuaciones es la que llama la atención del público. Veamos esta foto tomada del capítulo. En un foro de discusión,
un televidente expresó: se acaba de demostrar la falsedad del último teorema de Fermat. Y yo me pregunto, ¿y cómo puede pasar esto si un año atrás Andrew Wiles lo había demostrado? Bien, veamos en qué consiste este contraejemplo. Retomamos la ecuación mostrada en el capítulo. 1782 a la 12 más 1841 a la 12 es igual a 1922 a la 12. ¿Será que se cumple esta igualdad? Pues veamos que 1782 a la 12 más 1841 a la 12 es aproximadamente igual a 254.121.025 por 10 a la 30. Por otro lado, 1922 a la 12 también es aproximadamente igual a 254.121.025 por 10 a la 30. Bien, pues de tarea te dejo investigar ¿por qué la ecuación dada en el capítulo de Los Simpson no invalida el último teorema de Fermat? Cuando encuentres la respuesta, te invito a que dejes un comentario en el video y argumentes por qué la ecuación no invalida la demostración del teorema. Bien, ahora te preguntarás, ¿qué aplicaciones tiene el último teorema de Fermat en la vida real? Para responder esta pregunta, veamos qué nos puede decir el distinguido doctor Gil Salgado González, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En realidad, el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, no tiene aplicaciones visibles en la vida real. Vaya, no te vas a encontrar con alguien que te diga, mira, yo tuve este problema y utilizando el teorema de Fermat lo pude resolver. No. Curiosamente, el último teorema de Fermat ha sido un aliciente para el desarrollo de las matemáticas. Históricamente, la primera demostración fallida del teorema de Fermat implicaba que no en todo anillo se valía un teorema de descomposición única. Eso causó mucho revuelo porque en esa época se creía que cualquier elemento se podía escribir de manera única en términos de elementos especiales que digamos eran minimales en algún sentido. Entonces el darse cuenta de que esa propiedad no se valía impulsó toda la teoría de anillos al grado de que ahorita hay anillos o dominios de factorización única que son justamente aquellos en los que se vale este teorema. Y eso se repitió a lo largo de todas las demostraciones fallidas del último teorema de Fermat. O sea, cada vez que encontraban un error, cada vez que los matemáticos encontraban un error, eso daba origen a nuevas ideas y a nuevas áreas o subáreas de las matemáticas. La demostración formal del teorema o del último teorema de Fermat se debe a una teoría matemática mucho más general que tiene aplicaciones en teoría de números y en teoría de curvas elípticas, que básicamente es la teoría de formas modulares. Entonces, aplicaciones a la vida real, no. Aplicaciones dentro de las áreas de las matemáticas o subáreas de las matemáticas, sí. Y basta con elegir cualquier demostración fallida para ver exactamente cómo impulsó el desarrollo de esa subárea en particular.